Estamos con Begoña del Puello, que es coautora del libro que tengo entre las manos, La buena adolescencia. Un libro que merece la pena porque habla de claves para que padres sin complejos disfruten de este momento único. Y como tenemos con nosotros a Begoña, vamos a ver, ¿de verdad hay buena adolescencia? ¿Puede ser buena la adolescencia en algún momento? Sí. La mayoría de los adolescentes, aunque parezca que nos traen muchos problemas en esa etapa de la vida, lo que pasa es que están comenzando a ser independientes, y eso es lo que tenemos que entender. Es más trabajosa quizás, pero puede ser tan atractiva como cuando nuestros hijos empiezan de bebés a hablar, a mostrar emociones, sensaciones. Bueno, pues ellos nos pueden enseñar muchísimas cosas, pero para eso tenemos que vivirla también nosotros en positivo. Si tú piensas que la adolescencia es una enfermedad, que es lo que opinan algunos padres y es lo que algunos profesionales, no, es que tienen muchos problemas, pues lo que ocurrirá es que lo vivirás mal y lo proyectarás negativamente en ellos. Así que nosotros lo que planteamos con el libro es, intenta sacarle provecho, porque es una etapa única, lo decías tú, ya no se vuelve a ser adolescente y ya no se puede volver a ser padre o madre de un adolescente. Oye, de todas formas, aquí lo que tratáis de orientar y de dirigir a los padres son mensajes que supongo habéis vivido en primera persona y por eso habéis decidido trasladarlo. Bueno, no necesariamente, es decir, unos y otros no. Por supuesto, es lo que la mayoría de los profesionales opinan a propósito de determinadas situaciones. Hay algunos conceptos que son universales, como los valores, hay situaciones como cómo aprender a hablar con un adolescente. Y eso es el producto de muchos profesionales que han trabajado con ellos. Yo soy periodista, ya sabes que los periodistas lo que hacemos es que recogemos todo lo positivo de todas las experiencias, que no hace falta todo vivirlo en primera persona, porque si no sería muy singular. Pero lo que sí que es cierto, por ejemplo, con respecto a la comunicación, según como tú hables con tus hijos, ellos van a interrumpir el diálogo o no, o te van a explicar cosas. Y en la adolescencia tienes que tener en cuenta que necesitan su privacidad y hay determinadas cosas que no te contarán, que eso no quiere decir que no tengan confianza en ti. Pero para los padres, ¿cómo identificar esos momentos? ¿Cómo identificar el estado de ánimo de su hijo o su hija adolescente? Hombre, el diálogo, la comunicación no se improvisa. Pero lo que sí que es cierto es que los jóvenes hay que mirarlos, hay que escucharlos. Los silencios dicen mucho. Y lo que no tenemos es que asustarnos, porque nosotros, todo el mundo quiere que sus hijos sean felices, que estén siempre contentos. Pero es que tanto los adolescentes como todos nosotros tenemos momentos en los que estamos enfadados, tristes, y todos esos sentimientos, la gestión de esos sentimientos, aprender, que a nosotros nos enseñaron poquito, pero a estas generaciones afortunadamente ya nos han explicado que es muy importante que aprendamos a gestionar todo ese tipo de situaciones y que haya momentos en que se aburran o que haya momentos en los que estén deprimidos. Lo que pasa es que hay que estar atentos para que esos momentos, cuando ya se prolongan, es que puede haber un problema. Porque cuando yo te decía, ¿la mayoría de los adolescentes se puede vivir en positivo? Sí, pero tampoco tenemos que olvidar que hay un porcentaje que o ellos son problemáticos o se han introducido o en su entorno hay una problemática que necesita del trabajo especial de un psicólogo. Por ejemplo, Rosa Suárez, que ha hecho el trabajo conmigo, pues tiene un centro de terapia para familias y hay en determinadas ocasiones que ¿por qué no apoyarse en un profesional? Pero lo importante es verles, observarles, charlar con ellos y buscar espacios en casa, en la familia, para compartir, espacios habituales. Una cuestión de género, adolescente chico, adolescente chica. ¿Hay más problemas en los adolescentes chicas que en los adolescentes varones, al revés, por igual? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuál es la experiencia? La verdad es que hablándolo con Rosa dijimos, bueno, vamos a tratarlos como adolescentes, pero sí que es verdad que hay una manera de canalizar los sentimientos, de verbalizar situaciones muy diferentes en chicos que en chicas, y cada uno a sus hijos debería conocerlos. En una misma familia puedes tener dos hijas y reaccionar de manera diferente y dos hijos. Siempre se dice que los chicos son más facilitos de tratar. Bueno, esto
también depende cómo te manejes, igual, ¿por qué no? Sí que hay situaciones sobre las que, por ejemplo, nosotros llamamos la atención y que ahora, bueno, digamos que está muy de actualidad, en que una de las cosas que decimos que deberíamos fomentar, la igualdad entre sexos. Si tú tienes hijos, tienes que hacerles ver que tienen que tratar de tú a tú a las mujeres que se van a encontrar con su camino, y si tienes hijas, que ellas no son menos. Pero sí que hay un problema en este momento con el maltrato juvenil, y eso es importante abordarlo, saberlo. Los padres puede que sean los últimos en enterarse, pero confundir, por ejemplo, puede suceder en las chicas que pensando he encontrado el amor de mi vida porque está todo el día pendiente de mí por el WhatsApp, pues lo que está haciendo es una situación de dominio. Sí que obviamente los sexos somos diferentes, y yo reivindico las diferencias de género, y en el libro de alguna manera también lo comentamos, pero eso no quiere decir que las chicas sean más problemáticas que los chicos. Me niego a admitirlo. Otra cuestión que a mí me llama la atención y que yo creo que en los distintos apartados que tenéis en este libro se comenta, pero yo creo que merece la pena que podamos, que nos des ahora mismo tu opinión. Estamos hablando de la adolescencia, que es un mundo de toboganes, de subidas y bajadas de hormonas y de cambios de ánimo, de estados de ánimo. ¿Cómo te parece a ti que los padres tenemos que manejar esas situaciones? Porque no es fácil, ¿eh? Pues no viviéndolas con angustia, es decir, dejándoles que se manifiesten, porque efectivamente ellos son un saco de hormonas, pero no solo son un saco de hormonas. Están abiertos a su entorno y depende mucho de cómo reaccionen y, por ejemplo, ver cuál es su situación en el grupo. Hay algo muy fundamental que nosotros transversalmente en todo el libro hablamos, la autoestima. Para que nuestros hijos tengan la autoestima como debería estar, es muy importante que les valoremos. Muchas veces sabemos cómo regañarles, cómo decirles esto no me gusta, esto está mal. Ya sé que te estoy hablando de sí, pero son situaciones cotidianas. Pero en cambio a veces se nos olvida halagarles, es decir, cuando algo nos parece que lo han hecho bien, decir, ¿cómo me ha gustado esta actitud que has tenido? ¿Cómo me ha gustado que hoy hayas hecho esto? Porque esto les empodera y les ayuda a comprender que les valoramos. O sea, nuestros hijos no son perfectos y no lo van a ser. Entonces, claro, cuando tienen unos padres demasiado exigentes, su autoestima se repercute en ella, y eso frente al grupo es muy importante. Ellos probablemente tengan una mayor tendencia a manifestar pues sentimientos de enfado, de ira, de violencia. Hay un aspecto que yo he marcado aquí en el libro que yo creo que merece la pena destacarlo. Dices, evita ofrecer consejos o sugerencias. La cara es el espejo del alma. Acepta sus sentimientos sin juicios. Y luego tienes aquí un recuadro que dice, no es malo sentirse deprimido un día, 2 o 3, pero si el sentimiento de tristeza se alarga en el tiempo y afecta al sueño, el apetito o el rendimiento escolar, es momento de pedir consejo a un profesional. Esto a veces cuesta trabajo por parte de los padres. ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, depende, unos sí, otros no. Es verdad que algunos todavía consideran que pedirle ayuda a un profesional es como asumir un problema que no quieren tener. Es decir, se niegan a ver evidencias. Eso que decíamos, que un día esté triste, déjale estar triste, que es muy importante, porque a lo largo de su vida, fíjate que aprender de pequeñas frustraciones, pero desde la cuna, es importantísimo, porque eso te ayuda a gestionar esas situaciones adversas. Si no, te lo encuentras todo de sopetón. Pero en cambio hay un tipo de padres que lo que hace es, tiene miedo a no saber cómo gestionar la adolescencia de sus hijos, y entonces van al psicólogo como si tuviera la panacea, como si tuviera esa pócima mágica. Y lo que está claro es que si tú te encuentras intranquilo, si piensas que algo está pasando, mejor acudir a un profesional. Pero el profesional tiene su papel y el padre y la madre tienen el suyo y es insustituible. O sea que se pueden hacer ambas cosas. Ajá.
Otra cuestión, hay otra parte del libro que yo he marcado porque me parece que es un tema importantísimo, fundamental, y es que, claro, estamos acostumbrados a que casi todo en el mundo del adolescente se tiende a interpretar por parte de los padres como algo negativo. En el capítulo 12 de vuestro libro decís, el título es «Puedes sacarle partido al conflicto». El conflicto sí no es negativo. Bueno, no sé si esto es fácil de asimilar o no. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hombre, claro. A ver, cuando llega el momento del conflicto, qué pereza da. O sea, fundamentalmente, cuando tú llegas a las 7 de la tarde cansado de haberte peleado con tus compañeros de trabajo, pues como mínimo lo que da es pereza y preocupación. Pero cuando decimos sácale partido al conflicto, es que un conflicto en sí, lo importante es saber cómo gestionarlo. Siempre en la adolescencia va a haber conflictos, porque ellos que quieren independencia, imponer su criterio, medirse con nosotros. Y tú que tienes que tratar de ser razonable. Lo que pasa es que el conflicto se enquistará si tú intentas imponer siempre tu criterio, tu punto de vista, y si no les escuchas, y si no tienes en cuenta variables que su adolescencia no es tu adolescencia. Es decir, uno de los problemas de no gestionar bien los conflictos es que no nos ponemos en los zapatos de un adolescente. Igual que no se ponían nuestros padres en nuestros zapatos. Pero aprender a gestionar el conflicto en familia efectivamente es muy positivo, porque ese chico, esa chica, cuando crezca, y tú lo sabes, en el trabajo, con los amigos, vas a tener conflictos en tu vida adulta. Si aprendes y aprendes en un entorno que te quiere, pues será mucho más fácil luego manejarte en la vida. Claro, eso es un poco lo que también vale para otras situaciones de la vida, que cuando hay un problema, si tú no buscas soluciones, eres parte del problema. Claro, pero mira, te digo un conflicto muy habitual a los 15 años, la hora de llegar a casa. Esto es terrible. ¿Por qué? Pues porque siempre te cuentan, a mis amigos o a mis amigas les dejan a cualquier hora, cosa que no es cierto. Y entonces ahí tienes que ir negociando. Esa negociación es fundamental. Y a veces la negociación va de media hora y dices, llevo aquí una hora discutiendo, ¿qué más dará media hora más que media hora menos? Bueno, pues a determinada edad es muy importante ese llegar a un pacto. Ese pacto, a medida que ellos van creciendo, se hace al revés. ¿A qué hora quieres llegar tú? Pero que cumplan sus propios pactos. Y luego hay que buscar aliados. Por ejemplo, a los 14, 15 años todavía tienes relación con los padres de los compañeros del colegio, y eso te da, o sea, esa relación, o que vengan los amigos, las amigas a casa, te da mucha información que tú tienes que saber utilizar. ¿Por qué decimos que es problemático y conflictivo? Hombre, porque cuesta ceder, cuesta ver hasta dónde puedes llegar, y a veces lo que más cuesta es decir no, en que también hablamos de cuándo hay que decir no, y por qué es importante, que decir, bueno, oye, llega cuando te dé la gana y ya está. Oye, ya que lo has dicho, ¿cuándo hay que decir no? Depende de a qué. No hay que ser inflexible. Pero lo que no tenemos es que tener complejo. Es decir, hay determinadas situaciones en las que, razonándolas, todo siempre es mucho mejor dialogando y explicando. A nosotros nos parece que esto no lo puedes hacer por esto y por esto. Y en este sentido, cuando decimos no, que siempre nos sentimos mal, bueno, no hace falta que seamos populares, somos padres. Y lo que también tenemos que saber es que nuestros hijos valoran que pongamos límites y normas, porque a ellos les hace sentirse queridos y a ellos les hace sentirse protegidos. Mira, la FAD hizo uno de los estudios que hizo en el tiempo de ocio, y les preguntaban a los chicos, oye, ¿tú cuando te vas por ahí, a propósito del oso, tú cuando te vas por ahí de marcha, qué quieres? Que tus padres no te digan nada, que digan, bueno, va, pues hasta mañana, que te cuenten qué les parece a ellos, qué no deberías hacer, qué deberías hacer. Les ponían varias variables y ellos decían, bueno, que me digan qué les parece a ellos, que yo luego haré lo que yo crea oportuno. Y eso es un poco el término medio. Y eso hay muchos padres que piensan, o algunos al menos, que dicen, basta que yo diga blanco para que él haga lo contrario. No le voy a prohibir nada para que no lo haga. Bueno, pues ese pepito grillo que todos llevamos dentro hace que cuando tus padres razonadamente te dicen, hombre, ten en cuenta esto, esto otro, sí que al final lo tienen aquí dentro de la cabeza. Igual, presionados por el grupo, deciden tomar
una decisión que no es la mejor, pero también se aprende de ensayo-error. Pero eso que te han explicado tus padres va a quedar. Uno de los asuntos que también abordáis en el libro, claro, y que va muy ligado a lo que es el sentir de los adolescentes, hay que hablar de sexo. Y ahí tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Pero los que tienen un problema son los padres, claro, no son los hijos. ¿Cómo afrontamos esa circunstancia? Con cinturilla. Bueno, depende mucho de los padres, depende mucho de los hijos. Hay padres que lo pasan muy mal. Lo que decía antes es que tiene que haber espacios relacionales en casa, tiene que haber conversaciones habituales en casa. A veces se puede aprovechar un programa que estás viendo para introducir según qué situaciones, y hay hijos que no quieren hablar de sexo con los padres. Dices, bueno, pues al final, si se ponen así, mira, yo te contaré una anécdota de cuando yo estaba en la radio, salió una de esas encuestas de los padres no saben hablar de sexo con los hijos, que tampoco hacía falta hacer un gran estudio para lo que tú me estabas contando. Entonces hicimos una encuesta entre chicos de 14 y 15 años y yo me quedé con este que nos contaba, pues fíjate que mi padre un día me dijo, tenemos que hablar, y me llevó a un bar. Fíjate qué significa eso, un espacio que el padre consideraba que era de colegueo. Y yo a mi padre le veía que lo estaba pasando muy mal, muy mal. Dice, y él me empezó a explicar sobre los preservativos y yo le dejé hablar. Y cuando acabó dije, no, sí, yo ya los he usado. Pero decía este chico, y para mí eso es muy importante, que se quede, y lo comentábamos en el libro, pero el hijo valoró mucho el esfuerzo que estaba haciendo su padre. Igual llegó un poco tarde. Bueno, mira, un psicólogo, Jaume Funes, contaba, ¿cómo le hablé yo a mi hija de los preservativos? Pues se me ocurrió decir, oye, mira, tú ahora que estás estudiando francés, tía, tengo aquí este folleto sobre las enfermedades de transmisión. ¿Tú entiendes estos términos? Y cuando acabé, mi hija me dijo, sí, no, yo ya he probado los preservativos. Bueno, pues cada uno lo hace como puede. Pero lo importante es que los hijos sepan que si hace falta, pueden recurrir a ti. Hay otro apartado del libro que yo también he marcado y en el que hace referencia justamente a algunos estudios. En este caso es el estudio Menores y Redes Sociales de la Fundación Telefónica. Revela, aportáis en el libro, entre los 10 y los 18 años, el 70% de los menores son usuarios habituales de las redes sociales. Vivimos en un mundo en el que las redes sociales, Internet, forma parte del día a día de los adolescentes. ¿Cómo aprendemos a gestionar los padres ese nuevo mundo de relaciones a través de las redes sociales? Bueno, esto es una realidad. ¿Esto es una oportunidad? ¿Es un peligro? ¿Cómo interpretamos? Es una oportunidad si cuando son... Mira, a los hijos hay que educarles en la responsabilidad frente a todo, frente al sexo, frente a las drogas, frente a la violencia, y frente a las nuevas tecnologías. Entonces tú no vas a poder evitar, porque tampoco tu hijo está fuera de este mundo, que tenga un teléfono con WhatsApp, que es por donde ahora es facilísimo acceder a las redes sociales. Antes el ordenador tiene que estar en el centro del comedor, entonces sí, y luego con el teléfono hacen. Entonces, claro, todo esto ha ido variando de una manera muy rápida. Mira, hace escasamente unos días la FAT ha hecho un congreso sobre cómo ha cambiado la comunicación familiar las tecnologías digitales, y a eso nos tenemos que acostumbrar todos. Y cuando tú decías la responsabilidad toda, por ejemplo, en Facebook hay determinadas edades tope, o sea, hay algo que es demasiado prematuro, pero lo que sí que es cierto es que tú puedes acompañarles y puedes explicarles, oye, mira, puedes hacer una página, como nada de espiarles, eso de me hago un perfil falso, eso es una barbaridad, porque tus hijos tienen que creer en ti, no les puedes espiar, pero ni en esto ni en nada. No, pero sí puedes hacer una, aparte de la que tengas tú, una común, en la que expliques, vamos a colgar estas fotos y vamos a hacer amigos a los abuelos, a los tíos, y que ellos aprendan lo que es un amigo, que tú no puedes tener una red de 10.000 amigos, de 1.000 amigos, porque eso no son amigos. Y a partir de esa experiencia compartida, ver cómo tienen que ejercer la responsabilidad y cómo el ciberacoso es importantísimo, ya hemos visto casos problemáticos. Y de tanto en tanto preguntarles y decir, oye, ¿y esto? Incluso pedirles consejo, eso les hace sentirse bien. Y en Twitter, oye, ¿y tú qué? Hay una página de... ¿Sabes? Buscar complicidades. A los 15, 16 años ya se manejan perfectamente.
en según qué redes, bueno, pues compartir algo si puedes, y si no, decir, oye, y esto, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucha atención eso, los grupos que se ponen y cuentan, me gusta. Y había un grupo que era, yo no suspendo, le pongo intensidad al curso, o le pongo suspense al curso. Bueno, pues en torno a eso, tú con humor puedes jugar a, ya verás cómo suspendas, y puedes jugar a decir, oye, ¿y en qué otros grupos estás? Es decir, aprovechar cualquier brecha para decirle lo que te parece bien y para un poco controlar, entre comillas, qué están haciendo. Enseñarles a utilizarlas de la manera más positiva, porque las redes nos pueden ayudar mucho. De una manera solidaria, por ejemplo, Change.org contribuye a campañas. El otro día yo estaba en Barcelona en una conferencia que dio el presidente aquí, Polo, y explicaba cómo una niña de 13 años se había montado una campaña pues sobre medio ambiente, y era una niña de 13 años en Estados Unidos y había era una líder ya, y enseñar que nuestros hijos también pueden liderar situaciones de sostenibilidad, de solidaridad en positivo, pues está muy bien. Hombre, se la montó la niña, pero yo quiero creer que la familia la arropó un poco, ¿no? Claro. Oye, estamos en Canal Enfermero, no podemos por menos que preguntarte por el mundo de la enfermería, aunque hablando de adolescentes, como siempre, están sanos, ¿no? O eso parece. ¿Cómo hacemos? Es decir, porque parece que hay una cierta resistencia del adolescente a consultar asuntos que tengan que ver con su salud, porque generalmente, salvo excepciones, pues son muy pocas las ocasiones que se acude al médico. Y es una época que estamos un poco como desolados o huérfanos del contacto con los sanitarios. ¿Qué papel te parece de ti que juegan ahí los enfermeros y enfermeras? Hombre, pues yo creo que es muy importante. En cualquier etapa de la vida, los enfermeros, las enfermeras son ese primer escalón, ese escalón sensible de confianza. Y entonces, es verdad, los adolescentes, pues como no tengan un catarro, no van al médico, ¿no? Pero es que a veces somatizan situaciones que les provoca conflicto. Y esa es una buena oportunidad de captar el matiz. Y yo creo precisamente, pues porque yo he colaborado muchas veces con el Consejo, cuando me han dejado en situaciones, en determinadas problemáticas, como pueden ser la violencia de género o las drogodependencias, y también hay adolescentes en situaciones de riesgo de este tipo o de sexo. Bueno, pues yo creo que pueden cumplir un papel importantísimo. Primero, sintiéndose informados, que eso es muy importante, y yo sé que trabajáis mucho en todas estas cuestiones. Y segundo, sabiendo que su sensibilidad va a permitir captar situaciones que de otra manera los padres muchas veces son los últimos en enterarse. Van porque se le ha caído el pelo, porque eso pasa, esas calvas, y igual la situación última es otra. Bueno, pues igual ese enfermero o esa enfermera, que es el primer contacto, puede ayudar a desentrañar lo que hay detrás de esa alopecia, ¿no? Claro. Y otra cuestión, también en relación con esto, con el mundo de la salud y los adolescentes, porque claro, el hecho de que tengan 14, 17 años hace que, en fin, que los problemas de salud son siempre menores, nunca hay ningún problema, ellos lo pueden superar con cierta solvencia, o eso creen, y no sé si hay... no sé, hay que obligar de alguna manera a decir, estoy viendo cosas que no me gustan, vamos, es decir, como una imposición, vamos a ir al médico, vamos a ir a un profesional sanitario que nos oriente. Hombre, por ejemplo, es fundamental acudir al ginecólogo desde muy temprana edad. Y en eso también tiene que haber una conciencia familiar, porque parecería que es mi niña y mi niña todavía no necesita. Va al pediatra y es verdad que a medida que pasan los años cada vez se va menos al pediatra, y a los 16 años dice yo voy a ir al pediatra, que es lo que le corresponde, y situaciones así. Pero es verdad que en la familia una de las tareas es las costumbres saludables, que atañen no solamente a la alimentación, sino a todo lo que es el cuidado de nuestro propio cuerpo, de pues practicar hábitos saludables como puede ser el deporte, etcétera, y tener pues el hábito de acudir al médico también, pero claro, ahí también está la situación de los padres, lo que haces lo proyectas en tus hijos.
Bueno, pues oye, podríamos estar hablando de la adolescencia, de la buena adolescencia durante toda la vida, pero no tenemos tiempo para más. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros compartiendo este rato y sobre todo pues ayudando a dar algunos de los consejos que para aquellos que lo quieran pues no tienen más que leerse este libro, que seguro que les va a venir fenomenal para que tengan como libro de cabecera, ¿no? Hombre, mira, la única pretensión de este libro es empoderar a los padres, que vean que muchas de las cosas que están haciendo las están haciendo bien, o sea, cuando dicen que no, o cómo tienen que hablar con los hijos. Y yo siempre digo, a ver, si Homer Simpson, que es la cosa más desestructurada, tiene una familia feliz, que se quiere, que se ayuda, que se protege y que se acepta tal como es, que son fundamentales en la familia, ningún padre ni ninguna madre va a ser peor. Así que no hay peor opción que no intentar disfrutar de esa etapa de la vida, que los hijos enseñan mucho también. Pues nos quedamos con eso, nos quedamos con la buena adolescencia de Begoña del Pueyo Rosa Suárez. Un placer. Y nada, sabes que esta es tu casa, así que puedes venir cuando quieras y estaremos encantados de recibirte con los brazos abiertos. Muchas gracias, ya sabes que yo aquí me encuentro muy a gusto. Estupendo, gracias.